Vamos a ir a la palabra en el capítulo 6 de Mateo. He estado utilizando este texto para llamar nuestra atención a lo que debemos de aprender nosotros a disfrutar en el secreto. El profeta Jeremías llama a la oración el secreto de Dios. Y yo no dudo que en este lugar hay intencionalmente deseo de buscar al Señor, ¿verdad? Veo bastantes rostros de hermanas que tienen rostro de oración. Dije que veo bastantes hermanas que se les ve que tienen rostro de oración. El Espíritu Santo les va a tocar las rodillas a ver si también las rodillas las tienen de oración, ¿verdad? Dicen algunos historiadores que al profeta Santiago le llamaban Santiago rodillas de camello, porque sus rodillas habían llegado a generar una callosidad producto de la vida constante de oración que Santiago tenía. Pero como ya están de pie, leo el texto y después sigo hablando yo, ¿verdad? Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, oiga lo que dice esta palabra, te recompensará en público. Puede tomar su lugar. Tenemos diferentes peticiones, hacemos diferentes peticiones a Dios. La iglesia sabe que la oración debe de ser parte integral en nuestra vida. La oración debe de ser integral en nuestra vida como parte de un diario vivir. La oración es como la respiración, hermanos y hermanas, es como la respiración en el cuerpo. Un cuerpo que respira es un cuerpo sano. Un cuerpo que respira es un cuerpo sano. Un cuerpo con mala respiración será un cuerpo cargado de diferentes enfermedades. Por eso es importante tener libre las vías respiratorias, ¿verdad? Tener una correcta respiración para que el cuerpo pueda vivir, para que el cerebro viva, para que el corazón viva, para que los pulmones y los riñones y otros órganos vivan. Necesitamos tener una respiración saludable. Entonces, cuando nuestra vida espiritual está acompañada de una oración saludable, entonces nuestra alma estará edificándose en la gracia y la presencia del Señor. Y esto también es avivamiento, ¿verdad? El avivamiento comienza con una búsqueda intensa, pero también intencional de la presencia del Señor. Quiero invitarles a meditar en esta ocasión, hermanos, un aposento de privacidad. Un aposento de privacidad. Se recomienda a los matrimonios que en su casa de habitación, la habitación matrimonial sea una habitación completamente privada. Privada implica, ¿verdad?, que debe tener su propia cama, su propio cuarto, su propia puerta, su propia ventana, incluso si fuera el caso, hasta su propio baño, ¿verdad? Eso sería una habitación completamente privada. Pero ya el hecho de que tenga una puerta, y aunque ahí todo el mundo diga aquí todos tenemos derecho, pero la habitación matrimonial tiene que estar siempre cerrada. Aunque no esté papá y mamá, esa habitación debería estar cerrada, ¿verdad? Porque es su habitación privada. Ahí los padres pueden dialogar, pueden tener, ¿verdad?, intimidad, ahí pueden dialogar temas de familia, ahí pueden dialogar asuntos espirituales, ahí puede buscar al Señor. De la misma manera como necesitamos una habitación privada, creo que, porque veo que las mujeres son las que dicen amén ahorita, ¿verdad? Coinciden las hermanas de que la habitación tiene que ser un espacio seguro, completamente privado, con puerta, llave y hasta tranca por dentro si es posible, ¿verdad? Para que nadie interrumpa ese espacio de privacidad. Asimismo tiene que ser
el aposento de la oración, un espacio de intimidad, un aposento de privacidad, un aposento donde nosotros podamos ir y dialogar con nuestro Dios y que nadie nos interrumpa, ¿verdad? En ese tiempo de comunión. Note cómo la palabra nos está haciendo una invitación o un llamado a la oración. La iglesia debe de atender el llamado de oración que Dios les hace a través de sus pastores o a través del ministerio de oración, no sé cómo esté organizado, pero la iglesia deberíamos de atender a nuestro llamado a la oración. Normalmente, hermanos y hermanas, normalmente en un espíritu como común, pero no normal en el sentido espiritual, las iglesias tienden a tener apatía a las jornadas de oración, pero es a lo que más acercamiento deberíamos de tener. Estuvimos el viernes con los embajadores de Cristo de nuestra zona en el campamento allá en Perquín, ¿verdad? Ellos estaban allá en la zona alta y entre tanto, ¿verdad? Usted sabe, a los jóvenes les gusta pues mucho la dinámica, el salto, el grito, esto, aquello, es parte de ser jóvenes, pero Dios puso en nuestro corazón y mayormente mi esposa que pudiéramos ministrar la vida de los jóvenes a la oración. Lo que necesitamos de pronto es tener quizás una dinámica un poco guiada por el Espíritu y no tener una sola línea de acción, ¿verdad? Aquí nos vamos y aquí, y todas las veces por el mismo camino. Entonces, porque de pronto puede ser que algunas cosas se vuelvan monótonas y eso es lo que mata el proceso de la intimidad con Dios. Porque nuestro Dios, hermano, Él no está hecho a un molde, ¿verdad? En el que nosotros bueno, Dios, te vamos a meter en este molde y de esta manera nos vas a responder. Es al contrario, nosotros nos metemos en el plan del Señor. Usted revisa en la Biblia y todos los personajes que oraron, hermanos, estuvieron orando en diferentes situaciones o circunstancias. Y sin importar la circunstancia que fue distinta una de otra, el Dios de los cielos se manifestó en la vida de ellos. Jonás, por ejemplo, ¿verdad? Después de no querer predicar, salió más vivo que antes, hermanos, del vientre del pez. Aquel que estaba desobediente, después de una oración fervorosa que hizo en el vientre de un pez, le vino el avivamiento a Jonás, hermanos y hermanas, y producto de esa oración, por un lado, ¿verdad? Una oración de fe, porque estaba diciendo, sálvame de este pez, ¿verdad? Hizo una oración de fe, hizo una oración de compromiso también. Y producto de ese compromiso, el Señor le dio otra oportunidad, manda al pez a vomitar. Y ahora Jonás, hermano, el desobediente, el que no quería nada, ahora va y va cumpliendo el mensaje del Señor pregonando, porque el avivamiento es el único que nos puede empujar a hacer la gran comisión. Y ahora Jonás estaba haciendo la gran comisión, predicando, pregonando el mensaje para Nínive. Acuérdese que el mensaje, hermano, era un mensaje de destrucción, según las palabras del Señor. Pero la palabra ya con la que Jonás estaba hablando era una palabra de autoridad porque el Señor lo había puesto en su boca. Daniel oró en una situación extrema, dice la palabra que Daniel oró en un lugar donde habían unos gatitos hambrientos y deseosos de comer carne de creyente, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quién devorar. Pero aquel día, hermanos, el Señor, nuestro Dios, dice la palabra, que envió su ángel para guardar a su siervo Daniel de la boca feroz de los gatitos que estaban hambrientos queriéndose devorar a Daniel. Y dijo Daniel, mi Dios pues envió su ángel y cerró la boca de los leones, ¿verdad? Te le he presentado dos ejemplos diferentes, dos contextos diferentes en situaciones de aprieto, pero el Señor, hermanos, es el mismo
Y el mismo que libró a Jonás, libró a Daniel, pero también el mismo provocó que se hiciera manifiesto quién es el Dios en los cielos. Aquel día Darío, hermano, glorificó al Dios de los cielos y mandó a que se le diera gloria y honra al Dios de Daniel. Y eso solo puede suceder por el poder del Espíritu Santo. Pero le estaba contando de los jóvenes, ¿verdad? De los jóvenes EDC de la zona. Entonces era el tiempo de ministrar, de predicar, pero Dios pone en el corazón de mi esposa y me dice, fuera bueno orar. Hay un ambiente, la atmósfera espiritual estaba como muy propicia para no entrar a predicar, sino para continuar orando con los muchachos. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo se manifestó. Y más o menos por hora y media, ¿verdad? Sometimos a los EDC, a los que uno piensa que no oran, el Espíritu Santo los sometió a un tiempo de oración, por supuesto, diferente dinámica, diferente método, pero un solo propósito, el Espíritu Santo obrando en la vida de nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, como el tema de la oración generalmente se le asigna a las mujeres, sino que las mujeres son las que oran, ¿verdad? Que las hermanas oren, que las hermanas ayunen, que las hermanas hagan vigilia, pero la necesidad espiritual no es solo de las hermanas, es de todos. Como niños, y ambos en lugares diferentes, como niños éramos llevados a los ayunos. Hoy hemos oído que se llaman mañanas de consagración. Ya no se llaman ayuno, ¿verdad? Del concilio. Pero de por allá de las montañas de donde nosotros venimos, hermanos, donde aúllan los coyotes, ¿verdad? Le llamábamos, yo vengo de un pueblo que se llama Tepecoyo y literalmente significa cerro de los coyotes, ¿verdad? Pero gracias al Señor yo soy una mansa ovejita, hermanos. Entonces, éramos llevados a los ayunos, dirigido o ministrado por el Espíritu Santo a través del Concilio Misionero Femenil, ¿verdad? Estas mujeres que según el día, ustedes se reúnen los martes, ¿verdad? Que según la jornada, porque puede variar un poco, pero cada martes, además de haber un grupo, ¿verdad? Un remanente en el templo, están las jornadas de distrito y luego están las actividades de zona y otras actividades nacionales, hermanos y hermanas, donde nosotros podemos buscar de la presencia del Señor. Entonces nos desarrollamos en ese ambiente y nos dimos cuenta que Dios sí responde a su pueblo que clama de día y de noche. A nosotros nos gusta utilizar como texto, ¿verdad? Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y orar, bueno, solo el texto muy aislado es un texto de mucho poder, porque para humillarnos necesitamos tener, hermanos y hermanas, esa buena disposición de que sea el Señor moldeando nuestra vida. Pero después dice, y oraren y buscaren mi rostro. Lo que Dios estaba diciendo en la parte del contexto del capítulo es que aunque el pueblo estuviese en situaciones de riesgo, 1, 2, 3 o diferentes situaciones, que aunque hubiese una caída espiritual, pero si llega el momento de humillar nuestro corazón para presentarnos delante de Dios, Él puede perdonar. Oiga, estaba hablando de pecados que se pueden cometer o que hemos cometido, a lo que estamos expuestos, pero aún el que ha pecado, si se humilla y se arrepiente y viene delante de Dios y confiesa sus faltas, dice la palabra que Él oirá desde los cielos. Sucederá que Él perdonará el pecado. ¿Y a dónde viene el avivamiento? Cuando dice, y yo sanaré su tierra. Porque ninguna tierra maldita va a producir, hermanos, ningún alma maldita va a fructificar. Pero cuando Dios trae sanidad, la sanidad del Señor provoca avivamiento. Hay en la casa presbiterial
Hay en la casa presbiterial aquí en San Miguel algunos arbolitos que van luchando por querer sobrevivir, hermano. Usted sabe que la alta temperatura, bueno, ustedes conocen mejor, no es fácil plantar un árbol, ¿verdad? En una temperatura alta. Y entonces nosotros como en cuanto estamos, no estamos ahí, hay veces les ponemos suficiente agua, pero de pronto pasan 3, 4 días porque no estamos sin agua. Y antenoche que llegamos, yo observo uno de limón que ya le estaba viendo unas yemitas de florcita, ¿verdad? De un limoncito pequeño, de limón que decimos indio. Y entonces yo me alegré el día que le vi las flores, ¿verdad? Pero si no le ponemos agua, aunque tenga flores, el tal no va a poder cuajar la florcita y no vamos a disfrutar el limón. Antenoche estaba ahí como medio tristoso, ¿verdad? Uno dice así, pues, y le digo a mi esposa, mira cómo está de marchito el palito de limón, ¿verdad? Pero cuando regresemos le voy a echar agua. Entonces, ayer en la mañana le puse suficiente agua y al mediodía, mira, estaba como este varón bien levantadito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua le sirvió de alimento y le dio, ¿verdad?, nutrientes al arbolito de limón. Así es nuestro Dios. Él sana nuestras vidas y nos va a poner avivados cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Bien, como necesitamos tener entonces un aposento de privacidad para poder buscar la presencia del Señor. Las reuniones de comunión son valiosas y son importantes. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ¿qué sucede? Ahí está Él. Y si Él está ahí, ¿qué más necesitamos, hermano? ¿Verdad? Hay momentos donde la gente dice, hoy estuvo triste el culto porque no fue el hermano, ¿verdad?, del piano, o porque no llegó la hermana que dice gloria a Dios en el culto. Posiblemente, hermanos, unos y otros sumamos, pero a lo mejor no estarán todas las personas, pero si el Señor está con nosotros, lo tenemos todo. Y si Él está en la iglesia, entonces la iglesia está en avivamiento. Me gustaría saber quiénes son esos 3 que han provocado esta mañana la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Porque a lo mejor aquí están esos 2 y esos 3 que han provocado la presencia del Señor. Démosle palmas al Señor por la vida de esos creyentes, ¿verdad? Ahora, amar la oración debe de ser una necesidad para cada uno de nosotros. Otro día, hermanos, un pastor me llama, me dice, pastor, queremos invitarlo a comer, a cenar, a usted y a su esposa. Y yo le digo a mi esposa, fíjate que nos están invitando a que vayamos a cenar. Nos dieron a elegir cualquier restaurante acá en la ciudad, ¿verdad? Elija donde ustedes quieran ir a cenar. Bueno, usted sabe que mayormente si lo están invitando y le están dando a que usted elija, ¿verdad? Usted tiene la alternativa de pedir lo que quiera. Pero por alguna razón mi esposa había entrado en una etapa de necesidad de comunión con Dios, de búsqueda con el Señor, y ella no estaba en la condición, aquí está ella presente, lo puedo decir con libertad, ella no estaba en la condición, hermanos, de tener un momento así, de ir a comer, ¿verdad? Y usted sabe que cuando no se está en la condición ni emocional, ni física, ni espiritual, para estar en un ambiente de esos, por más cara o por más lujo que haya en el lugar, no va a ser un momento agradable. Y ella me dijo, anda vos, me dijo, anda, no te quiero privar, ¿verdad?, del privilegio, de la oportunidad. Bueno, lo cierto es que por cuestiones de compromiso y la invitación, pues yo salí y con consentimiento y comunión con mi esposa, me fui. Pero no me fui tranquilo porque pues yo sabía que ella no estaba en su mejor momento. Me dice, andate, cuando regreses voy a estar bien. Entre tanto yo estaba comiendo, ¿verdad? No elegí ningún lugar de esos que ustedes quizás pudieran pensar. Elegí otro lugar porque dije, no, si no está mi esposa aquí, yo no me siento bien comiendo en un lugar de lujo, hermano, y si mi esposa no está en la par mía, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que es mejor comer, aunque sea legumbres, ¿verdad? O una comida, aunque no sea de alto costo, pero donde hay amor.
y no carne de buey, donde hay mujer rencillosa, dice la palabra. No sé por qué le dice a las mujeres el consejo, pero el punto es que así lo dice el proverbio, ¿verdad? Nosotros disfrutamos, hermano, bueno, el estar en pareja, matrimonio, el compartir, pero a donde quiero llegar no es tanto en la comida, sino que, bueno, yo fui, regresé, aún le pregunté, ¿te traigo algo? Le escribí, sí, que le podía llevar algo. Pero cuando llegué a la casa, entré a nuestra habitación y algo me llamó la atención. Primero veo la Biblia abierta a una orilla de la cama, ¿verdad? Y eso a mí me dijo dos cosas, que ella en ese espacio de 1 hora y fracción que yo estuve fuera de casa, había hecho dos cosas. Había leído la palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y había orado, porque estaban las señas del lugar donde ella había. Yo no la encontré de rodillas, pero yo sabía que ella había buscado la presencia del Señor. Y cuando regresé, el rostro apagado que tenía antes de irme, ahora estaba un tanto diferente, mucho más radiante, porque la oración transforma vidas, hermanos. Después de que oramos, cualquier creyente, después de tener un tiempo de oración, debería de tener la paz de Dios en su corazón. Y nuestros rostros deberían de irradiar la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Recuerda que cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí para tener un encuentro con Dios, dice la palabra que cuando él descendió de aquel lugar, su rostro era tan radiante por la gloria que Moisés había contemplado en aquel monte de las revelaciones, de tal manera que hasta era necesario cubrirle el rostro, dice, con un velo, porque su rostro parecía como el de un ángel de Dios. Que cuando oremos, nuestra gente, esposa, el esposo, papá, mamá o nuestros hijos, quienes sean, hermanos, que cuando oremos vean que de verdad tuvimos un encuentro con Dios. Porque si después de orar salimos enojados, salimos bravucones, salimos respondones, es que no tuvimos un encuentro con Dios. Y solo fuimos a gastar energías y a querer aparentar que estábamos haciendo algo que no fue recibido por el Padre Celestial en la esfera de la intimidad. ¿Sí, mis amados? Y eso también es avivamiento, ¿verdad? Porque cuando venimos al altar, venimos a un encuentro con el Señor. Venimos a un encuentro con el que puede transformar nuestra alma. Venimos a un encuentro con el que puede cambiarnos. Las mujeres, cuando leen en el primer libro de Samuel, ustedes leen la historia de Ana en dos etapas. Antes de un encuentro con Dios y después de un encuentro con Dios. Ana, antes de un encuentro con Dios, dice que llevaba, ¿qué tipo de corazón o qué tipo de alma llevaba Ana delante del Señor? Amargura, dice la palabra. Estaba orando la hermana Ana, pero dice que estaba orando con amargura de alma. O sea, ella ha hecho lo correcto en venir al tabernáculo, al templo, a la casa de Dios, porque afuera Ana no podía propiciar un ambiente de comunión con Dios, pues había otra mujer, cultura, ¿verdad? Había otra mujer que dice que la irritaba, que la molestaba, que la asediaba, ¿verdad? Que, bueno, hacía cuantas cosas para incomodar a nuestra hermana Ana. Pero Ana era una mujer temerosa de Dios. Y aquel día ella decidió irse para la casa de Jehová. Pero no solamente decidió ir para evitar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en el entorno externo, sino para que el Señor hiciera algo en su vida. Y antes de ponerle un bebé, antes de un milagro en la matriz de Ana, sucedió un milagro en el corazón de Ana, hermanos. El Espíritu Santo es
el agente de Dios capaz de poder propiciar milagros en nuestras vidas y en el ambiente de la iglesia. Hermanos y hermanas, dice que hay dones de milagros. Entre los dones del Espíritu Santo hay dones de milagros. Y todos los milagros que suceden en derredor de la iglesia se los vamos a atribuir solo al Espíritu Santo. No son los dones de San Francisco, ¿verdad? O sea, el pastor puede poner las manos sobre usted y usted dice, y sané. Bueno, es un santo del Señor que tiene don del Espíritu Santo, y por el don del Espíritu Santo va a suceder un milagro, pero no vamos a canonizar al pastor, ¿verdad? Él tiene las categorías de pastor, puede ser pastor ordenado, puede ser esto, puede ser lo otro, pero el don solo se lo atribuimos al Señor y a su Santo Espíritu, hermanos. Y algunas veces la iglesia erra porque ya deja de poner la mirada en el Señor, la mirada en el Espíritu, y comienza la mirada en el hombre, ¿verdad? Es que el pastor Vladimir pone las manos y los enfermos se mueren. Algunos quieren despachar, algunos ya llamen al pastor Vladimir, hermano, ¿verdad? Y pensamos que es el don de los hombres, y los dones son del Señor. Por eso dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, que Él imparte los dones como Él quiere. Y el Señor puede obrar milagros de sanidades como Él quiera. Entonces Ana llegó al templo y obviamente había una necesidad de que se manifestara un don de milagros en ella y que el vientre de Ana fuera sanado, porque Dios, hermano, era el único que podía sanar el vientre de la hermana Ana. Pero Dios, antes de sanarle el vientre, decidió sanarle a Ana el corazón. Ana pudo haber ido con un bebé en el estómago, pero con el corazón enojado todavía. Amén. Y necesitamos tener un corazón limpio. Por ahí empezamos parte de la introducción de esta mañana. Necesitamos tener un corazón limpio para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Claro, Ana fue sincera, y cuando dice que era con amargura de alma, ella derramó su alma delante del Señor y no escondió el dolor que había en su corazón, lo presentó delante de Dios, el Dios de los cielos, que conoce todo de nosotros, que no podemos esconder nada nuestro delante del Señor. Vio la sinceridad y también vio la necesidad y la angustia con la que Ana oraba, y el Señor le sanó la amargura, hermanos, y producto de haber recibido Ana sanidad en su corazón y en su alma, le vino un milagro que también le cambiaría la vida, un bebé. Usted ve el siguiente capítulo, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, en el capítulo 2, y ya ve a una Ana a una Ana renovada, ve una hermana Ana diferente, ve una hermana cambiada, ve una hermana, hermanos y hermanas, que ha recibido el fruto del Espíritu también, porque ahora ella dice: mi corazón se regocija en Jehová. Cuando los predicadores, y me incluyo en esto, decimos una cosa pero hacemos otra de lo que decimos, nuestro mensaje no es convincente. Pero cuando los predicadores decimos y hacemos conforme a lo que decimos, nuestro mensaje es convincente. Hermanos y hermanas, nosotros predicamos que queremos ver el rostro del Señor, y por eso procuramos cuidar nuestro corazón para que no se contamine, y procuramos cuidar el corazón de nuestros hijos también para que no se contamine, porque no queremos hacer como dice la palabra, Pablo hablando a las iglesias de Corinto, ¿verdad? No vaya a ser que solamente sirvamos de canales de bendición para otros y finalmente seamos eliminados. Entonces, permitamos al Señor en la oración generar cambios en nuestra vida. Hermanos y hermanas, traigamos nuestros corazones. Sí, muchas veces los vamos a traer dolidos, los vamos a traer heridos,
Los vamos a traer quizás asaeteados, porque el diablo no tiene respeto. El diablo lanza dardos de fuego y asaetea nuestras almas. Pero yo estoy seguro de que el Dios de los cielos, aun cuando vengamos con nuestros corazones dañados, siempre estará dispuesto a restaurarnos si nosotros también queremos que el Señor propicie un cambio en nuestra vida. Según esta palabra, dice, cuando ores, entra en tu aposento, apártese a orar. He estado buscando un lugar apropiado, adecuado, ¿verdad? Donde apartarnos a orar. Recientemente tuvimos nuestro ayuno de la zona. En septiembre habrá otro. Les hago la invitación, es para todos, hermanos. Viernes 17 de septiembre estaremos reunidos como zona. 6 o 7 horas de reunión cristiana, de ayuno, oración y santa cena, buscando la presencia del Señor. Pero provoquemos momentos de oración. La oración en el Espíritu, sobre todas las cosas, se vuelve como un combustible para que la iglesia reciba el fuego del Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo debe de ser intencional. Debe de ser intencional en cada uno de nosotros, pero quise iniciar por etapas de procesos, hermanos, porque no podemos recibir al Espíritu Santo en un corazón sucio. Acuérdense que nuestro cuerpo y el corazón es parte del cuerpo, ¿verdad? Y es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, de las pasiones, buenas y malas, y no podemos recibir al Espíritu Santo en un corazón sucio, ¿verdad? Si a usted le prestan un vaso, o sea, para que usted beba agua, aunque el vaso esté limpio por dentro, pero por fuera, ¿verdad? El vaso está sucio, ¿verdad? Usted dice, esa agua no me la tomo, ¿verdad? No me la bebo, porque usted está viendo el vaso. Lo mismo somos nosotros, hermanos. Somos esos recipientes donde debe de fluir el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y para que éste pueda tener libertad de acción en nuestra vida, necesitamos que nuestros corazones estén limpios. Ahora usted dice, pastor, entonces el Espíritu Santo va a tener que esperar. No, no tiene que esperar. Hagamos intencionalmente un pacto y decidamos entregar, hermanos, se lo digo por experiencia, cuesta en la carne, cuesta entregar el dolor. Porque en la carne siempre vamos a querer comparecer. Si es entre cónyuges, siempre vamos a querer comparecer delante de Dios acusando al cónyuge. En la carne. En la carne siempre vamos a... Puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Pero en la carne siempre vamos a estar diciéndole al Señor, Señor, es que mira a mi mujer, y la mujer al Señor es que es mi hombre, y mira a mi mujer, y mira a mi hombre, y mi mujer, y mi hermano, y nunca vamos a resolver ningún asunto. En la carne cuesta entregar el dolor, pero cuando en el Espíritu entregamos el dolor, el Señor ve la humildad de nuestro corazón, hombre y mujer, y Él se encarga de hacer la transformación necesaria en la vida de la otra persona. Hermanos, muchas veces nuestros hogares, aunque parezcan hogares cristianos y aunque de repente uno sea el diácono, el otro la diaconisa, quizá uno el presidente de la fraternidad de varones, la otra la presidenta del concilio, pero en la casa son dos pueblos talibanes, hermano. Se tiran misiles uno y otro, ¿verdad? Atacan con piedras y palos uno y el otro, hermano. Aunque quiera provocar en la iglesia el descenso del Espíritu Santo, le puede caer a otros, menos al que lo está buscando en este lugar. Porque lo primero dice la palabra, si dos de vosotros os pusieres de acuerdo respecto de cualquier cosa, pidiéndola recibirán. Estoy hablando del matrimonio en este momento. Muchas veces los ministerios, hermano, tengo 34 años de ser cristiano, o sea, profesante, y tengo como 40 y algo, ¿verdad? 42 años
de estar metido en la iglesia, porque yo ya iba al culto, a la escuela dominical, y ya estaba en esto y lo otro, aquí y allá. Y entonces uno se da cuenta cómo es el asunto del comportamiento de la iglesia. Como hijo, siempre entendí cómo era la situación de conducta de mis padres, y como esposos estoy consciente cómo debe de ser nuestra conducta como esposos, para que el ambiente en el hogar, en vez de ser un ambiente, hermanos, con olor a azufre, ¿sabe con qué arde el lago de fuego según dice la palabra? Con azufre también, ¿verdad? En vez de que nuestra casa sea un ambiente con olor a azufre, sea un ambiente con olor a perfume que sube como ofrenda agradable delante de la presencia del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y eso también es avivamiento. Cuando ya venimos al altar, entonces con libertad, ¿por qué cree que yo me pongo de acuerdo y mi esposa puede orar por las familias pastorales con libertad? Es porque nos ponemos de acuerdo y porque también tratamos de practicar lo que nosotros, hermanos, decimos que se haga, ¿verdad? Tratamos de practicarlo. No soy, con el respeto, ¿verdad? Incluso de los pastores, porque la vez que vine le dije a mi esposa, ellos siempre, ¿a dónde le dije que los iba a encontrar? Adelante, le dije a ella, mira, vas a encontrar a los pastores allá adelante. Ella entró antes que mí, ¿verdad? Entonces ella vino y se encontró con los pastores. Hermano, porque no somos de esos típicos que solamente nos gusta, ¿verdad? Empujar, vayan, hagan, vayan, ¿verdad? Para poder mover, hermano, un motor, hay que estar uno también ahí dispuesto a que ese motor sea manejado con la gracia del Señor. Entonces vendrá el fuego de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, que abundaban los dones del Espíritu Santo, y de repente, hermanos, todos, ¿verdad? Unos profetizaban, otros hablaban en lenguas, otros interpretaban lenguas, otros, hermanos, salía palabra de ciencia, palabra de sabiduría, manifestaciones del Espíritu de una forma y de otra. Pero había un detalle interesante en esta iglesia: eran buscapleitos entre ellos mismos. Nadie se dejaba uno del otro, hermano. Peleaban hasta más no querer y no poder. Usted lea las cartas de Corinto, especialmente la primera, por eso se le dedica un capítulo, el 13, hermano, para hablar de la preeminencia del amor. El 12 habla de los dones del Espíritu Santo, pero en el 13 Pablo les está diciendo, pero miren, señores, ustedes pueden hablar, si es posible, las lenguas más angelicales que pueden existir, o por el Espíritu pueden hablar todos los idiomas habidos en el mundo, pero si no tienen amor, de nada les sirve. Oiga, entiéndame, no estoy diciendo que las lenguas no son el lenguaje que debe de hablarse en la iglesia. Claro que sí, el hablar en lenguas es una de las manifestaciones vívidas, propias y originales de la primera evidencia de que una persona es llena o ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Pero la parte anterior a mi mensaje le está diciendo que el mismo Espíritu va a provocar cambios sustanciales en el carácter, en la conducta, en el comportamiento, en el vocabulario, en la manera de tratar a las demás personas. Eso incluye al cónyuge y a los hijos, hermanos. Y entonces somos una iglesia en avivamiento. Para que no caigamos entonces en ese pecado, ¿verdad? Como la iglesia de Corinto. Y por eso comienza el capítulo 1 de la primera carta de los Corintios. Pablo comienza diciendo, os ruego que habléis todo. 1 Corintios 1:10, os ruego que habléis todo una misma cosa, ¿verdad? Y que no haya entre ustedes divisiones, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Solo lo señalamos como ejemplo, hermanos y hermanas, porque también eso debe de operar en nuestras vidas en la actualidad, para que la gloria de Dios descienda en nuestros corazones. Entonces, la oración íntima en un aposento privado es la que va a provocar esos cambios
Y repito, ¿verdad? Mi esposa, cuando soy yo el que voy a orar, ella está esperando a ver cómo va a salir el rostro, si como va a salir como un ángel de luz o un ángel de oscuridad, ¿verdad? Porque al final podemos salir como cualquier ángel, de luz o de oscuridad. ¿Cómo salimos después de la oración, hermano? Tendría que ser como ángel de luz, ¿verdad? No como ángel caído, no como espíritu, ¿verdad? Que está reservado para el fuego eterno, porque somos hijos e hijas del Señor. Y de esta manera entendemos, hermanos, que la oración es primordial para un avivamiento y un despertar espiritual. Ahora, en el entendido de que el Señor ya obró, ya hemos sido sanados, ya entendimos, ya provocamos, ¿verdad?, al Espíritu venir a nuestra vida, ya entregamos nuestro dolor al Señor, ya le dijimos, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame. Bueno, todo eso, usted sabe que la alabanza es parte de esto, de esta limpieza. Otro día dicen que una mamá le dice a una hija, hija, pide al Señor, dile al Espíritu Santo que te quite todo lo malo, ¿verdad? Que te cambie todo. La muchacha le responde, mamá, es que si me quita todo no me va a dejar nada, le dijo, ¿verdad? Porque ella estaba entendida de que todo no servía. Pero gloria a Dios, cuando aún todo lo que no sirve, lo presentamos delante del Señor nuestro Dios. La llenura del Espíritu Santo vendrá producto de esa búsqueda del Señor y vendrá por medio de la oración. Quiero cerrar esta mañana. Cuando usted lee, hermanos, el capítulo 2, el capítulo 1, capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 1 dice que los apóstoles, después de haber visto a Jesús subir al cielo y con ese preámbulo de que el Cristo resucitado ahora estaba subiendo para ser glorificado en el cielo, volvería otra vez, que el Cristo resucitado volvería otra vez. Ahora ellos dicen que se van. Lucas 24 nos narra que el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos de poder desde lo alto. Pero Lucas 1 y Lucas 2, perdón, Hechos 1 y Hechos 2, que también son escritos por Lucas, hermanos, nos dice que ellos se fueron a un aposento y allí moraban. Allí moraban Pedro, Santiago, Juan. Allí estaban María, la madre de Jesús, y otras mujeres, las que menciona Lucas 8, que habían sido sanadas de espíritus demoníacos y enfermedades, estaban allí en el aposento alto. El capítulo 2, al final del capítulo 2 del libro de los Hechos, nos da el secreto de la iglesia primitiva y dice que ellos practicaban la comunión y nadie decía ser suyo las cosas, sino que practicaban la comunión espiritual. La oración más comunión espiritual y un buen sentido de búsqueda de Dios provocó el descenso del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Yo quiero invitarles a estar en pie en esta hora. Si mi hermano me puede acompañar con la guitarra, quiero invitarles a estar en pie en esta ocasión especial. En el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios había ya le dije que la iglesia de Corinto era un poco buscapleito, ¿verdad? Y habían dificultades entre ellos porque ellos pensaban que la única manifestación, hermanos, del Espíritu era el hablar en lenguas. Y en el capítulo 14, Pablo les quiere hacer una corrección a la iglesia y les dice, miren, hablen en lenguas. Y viene Pablo y les dice, pienso que si alguien habla en lenguas soy yo y hablo más que todos ustedes. Le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora él le dice, yo preferiría que profeticen. Uno y otro son dones del Espíritu Santo. Uno y otro son necesarios en la iglesia. Pero lo que nosotros debemos de hacer es dejar que el Señor nos guíe conforme Él quiere. Mientras algunos profetizan, otros estarán, hermanos. Yo le decía a mi esposa, estaba ministrando el jueves. Estábamos en el campamento de los embajadores de Cristo de la zona paracentral, en Cupinco. Y mientras yo estaba orando por los jóvenes, hermanos,
había recién pasado orando por un muchacho y yo me di la vuelta cuando vuelvo el rostro y me dice, retrocedo, ¿verdad? Retrocedo, el joven subió una grada del altar del aposento en Cupinco y me dice, el Señor tiene esta palabra para usted. Y yo bajo el micrófono, yo andaba orando, andaba ministrando, bajo el micrófono ordenadamente, yo ya no seguía hablando, porque así es la manera de operar del Espíritu Santo, hermanos. Bajo el micrófono, abro los oídos, dejo que el Señor hable lo que va a hablar a través de la vida de un joven, ¿verdad? Yo no podía ponerme ahí, pero es que el predicador, como el predicador se va a dejar que un muchacho, me dije mi esposa, valiente el joven, ¿verdad? Y obediente también, porque le obedeció al Espíritu Santo. Y yo tuve que hacer un gesto de humildad al dejar, hermano, que el Señor usara la vida de este muchacho. ¿Y por qué le digo que Dios lo usó? Porque entre nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra que salió del labio de Jehová a través de este joven era un tema que ha estado circulando entre nosotros, ¿verdad?, como familia. Porque el Espíritu Santo es ordenado, hermanos. Las manifestaciones del Espíritu Santo son ordenadas también. Nosotros somos una iglesia pentecostal, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero también, hermanos, creemos en que Él nos guía a toda justicia y a toda verdad.